Muy bien, vamos a ir directamente a la palabra que Dios tiene preparado para nosotros en esta noche. En la pantalla lo vamos a ver, por favor. Nuestra fe a su voz, nuestra fe a su voz. ¿Cómo es que una persona puede demostrarle al Señor, a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que realmente uno tiene fe? Es a través de que cuando esa persona escucha la voz del Señor, esa persona actúa. Por más que la circunstancia se vea muy adversa, por más que lo que parezca que es imposible, esa persona da ese paso de fe creyendo de que Dios lo puede hacer posible. Sí, todos somos humanos, sí, todos razonamos, todos decimos 2 más 2 es 4, le encontramos la razón de las cosas de que no pueden ser, las razones de las cosas que pueden ser, pero una persona que va más allá de lo que su razón le puede decir es una persona que cuando Dios le dice algo, cuando Jesús le dice algo, cuando Jesús le habla a través de su palabra, esa persona se va a mover, va a actuar, va a hacer, y esa fe, esa acción va a demostrar la fe que tiene en el oír la voz de Él. ¿Estamos claros en eso? Entonces, porque muchas veces no nos van a dar ganas de mover ni de accionar, sino por el contrario, lo vamos a pensar una y dos veces y vamos a decir, esto no me cuadra, esto no tiene sentido, esto esto acá no lo razono bien, pero la fe tiene que ir más allá. Muchas veces Dios va a decirnos cosas como lo que le dijo a Pedro, ¿no es cierto? Pedro le dijo al Señor, si eres tú, Jesús, manda que yo camine por encima del agua, porque Jesús ya había caminado por encima del agua. Y Jesús le dijo, ven. Cuando le dice ven, Jesús habla y Pedro empieza a caminar sobre la palabra de que Jesús había hablado. Caminó sobre las aguas. Entonces, una persona que pensó, Pedro pensó y dijo, esto no tiene razón de ser, la lógica me va a decir que me voy a hundir, la razón me va a decir que me voy a hundir, pero Jesús me está diciendo que yo vaya. Entonces Pedro creyó a la voz de Jesús y empezó a caminar por encima del agua. Entonces Pedro no razonó en ese momento, sino se dejó llevar por la palabra, por la voz de Jesús. ¿Estamos claros en eso? Y eso puede acontecer en el día de hoy. También puede Jesús decirnos, haz tal cosa, nosotros la vamos a hacer, aunque no tenga razón de ser, y vamos a empezar a caminar sobre las aguas, vamos a empezar a ver lo sobrenatural de Dios, porque simplemente porque le creímos a lo que Él nos dijo que nosotros hiciéramos, o que Él nos mandó a que nosotros hiciéramos. ¿Estamos claros en eso? Perfecto. Ahora sí, vamos a ir a la parte inicial de la palabra que quiero compartir con ustedes. En la pantalla lo vamos a poder ver. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 11, versículos del 33 al 36. Jesús vio que María estaba llorando y también los judíos que la seguían. Esto le afectó profundamente y se sintió muy conmovido. Jesús preguntó, ¿dónde la han puesto? Quiero detenerme un ratito ahí. María, la hermana de Lázaro, la hermana de Marta, estaba muy triste porque su hermano acababa de morir hace tres noches atrás y 4 días. Jesús estaba en otro lugar, Jesús pudo haber ido porque le rogaron de que vaya a su casa cuando él estaba enfermo. Todos saben esa historia, pero Jesús se mandó de largo, tenía que hacer otras cosas. Y regresa después de que Lázaro había muerto. Entonces María estaba muy triste, estaba muy angustiada como cualquier persona. Hoy en día, ¿cuántas personas se encuentran como María? Han perdido a un familiar, ¿verdad? Han perdido a un padre, a una madre, a un hijo, han perdido a un hermano, una hermana. Esa persona ya partió de este mundo. Y es difícil esa situación, ¿no? Y María está pasando lo mismo y Jesús regresa después de 3 noches que había fallecido Lázaro y 4 días. Y es ahí donde María tiene una entrevista, tiene una conversación con el Señor, que Jesús era muy amigo de María, de Lázaro y de Marta, porque se quedaba a dormir ahí, compartía con ellos, amaba mucho a sus amigos. Entonces es ahí donde podemos continuar leyendo, porque yo quería que ustedes se conecten con lo que les estoy leyendo para que puedan entender en qué parte de la palabra estamos, o de esta historia estamos. Vamos a continuar, por favor. Jesús preguntó, ¿dónde lo han puesto? Ellos le dijeron, Señor, ven y podrás ver. Vamos a ir un poquito más atrás.
Esto le afectó profundamente y se sintió muy conmovido. Jesús preguntó, ¿dónde lo han puesto? Ellos le dijeron, Señor, ven y podrás ver. Jesús lloró. O sea, estaba triste María, estaba triste Marta, estaban tristes los judíos. Era un velorio, era un momento muy difícil, como cualquier velorio, donde todo el mundo está muy triste. He estado yo en el velorio de mi padre. Cuando mi papá partió con el Señor, he estado en velorio de otros familiares, amigos, gente de la iglesia. Y es muy difícil y muy triste ese momento, ¿verdad? Pero fue tan difícil este momento para ellos, para todos los que estaban ahí presentes, que para Jesús mismo también fue difícil. Porque dice la Biblia que Jesús lloró. O sea, él al ver a María desconsolada, él al ver a los judíos desconsolados, a los que estaban ahí, dice la Biblia que él se conmovió y ese sentimiento que tuvo lo llevó a llorar. Fue tan profunda la tristeza que él también sintió al ver a la gente tan triste que él también se puso a llorar. Quiere decir que en los momentos cuando nosotros estamos tristes, quiere decir que en los momentos que nosotros nos sentimos sin fuerzas, nos sentimos depresivos, nos sentimos que nuestra vida no tiene sentido, lo que fuera, y estamos llorando, también Jesús está triste. Porque acá no vemos que es un Jesús que se está riendo, que le dice, vamos mujer, ¿usted por qué llora? Deje de llorar. No, no lo vemos a un Jesús que le dice, límpiese la lágrima de cocodrilo. No, Jesús entiende el dolor de la gente y Jesús siente el dolor de la gente y también llora con la gente. Estamos viendo a través de la palabra y eso también pasa en el día de hoy. ¿Cuánta gente está llorando porque su familiar partió? ¿Cuánta gente está llorando? ¿Cuántas familias están llorando? Es increíble. En este marzo ha sido una cosa, bueno, terrible. Bueno, a mis oídos han llegado reportes de muchas personas que han partido con Dios. Y el problema no está con la gente que se va con Dios, el problema está con la familia que se queda aquí en la tierra, extrañando a ese familiar y esa tristeza, ese luto que miles de personas en el Perú y en cuantas y millones de personas en el mundo están experimentando gran dolor. Pero vemos aquí que la palabra de Dios nos muestra que Jesús no es indiferente, sino que Jesús se conmovió al ver las lágrimas, el quebranto, la tristeza de toda esta familia. Y vamos a ver qué acontece más adelante, por favor, todos juntos. Entonces los judíos empezaron a decir, miren cómo habrá querido a Lázaro. Vamos a ir a Juan capítulo 11, versículos 38 y 39. Nuevamente muy conmovido. Wow, o sea, no dice que se conmovió una vez, sino que vemos que nuevamente se conmovió. O sea, al ver el dolor de la gente, al ver el sufrimiento de la gente, nuevamente se conmueve el Señor. O sea, Jesús se puede conmover una vez y se puede volver a conmover. Acá estamos viendo a un Jesús que tenía sentimientos, que tenía emociones, que tenía compasión, que tenía misericordia de la gente, de sus amigos, ¿no? Eran los amigos de Jesús. En este tiempo, no solamente a gente que es de la iglesia cristiana, estoy tratando de darle soporte. Yo en lo personal quiero ser un instrumento de Dios y sé que tú también lo estás haciendo para otras personas. Pues también tengo amigos que son amigos de mi barrio, amigos que hemos jugado juntos, que hemos, en el tiempo que no era cristiano, hemos tomado, hemos fumado de todo, hemos jugado billar, hemos hecho muchas cosas. Pero son mis amigos de juventud y están pasando por momentos difíciles. Y me duele en el alma el ver que les están pasando cosas a ellos también. Me duele en el alma ver a un amigo triste, me duele en el alma ver a un amigo de mi barrio que hace poco ha perdido a su hijo se fue con el Señor con este COVID, 25 años. Qué difícil y qué duro, de verdad, usted no se imagina, de verdad que cuánto dolor debe de ser para una persona. Yo tampoco ni me imagino porque todavía no he perdido ni un hijo, pero eso debe ser algo tremendo, terrible, pero hay alguien que sí puede entender que es el Padre, ¿no? Dios que perdió a su Hijo Jesús, que lo entregó en la cruz del Calvario. Yo le decía eso a su amigo, a este amigo, ¿no? Que el Señor puede entender su dolor, Dios Padre puede entender su dolor, el único, porque Él perdió a su Hijo también. Y es duro y difícil. Y claro, yo me he entristecido, llamé a otro amigo también y me dijo, estoy muy triste, estoy un poco depre, me dice, porque tal persona, tal amigo perdió, su hijo murió, o sea,
Y estaba triste también porque tiene un hijo también. Este otro amigo tiene un hijo, entonces un solo hijo. Y realmente esto es algo que entristece, ¿no? Y vemos a un Jesús que en ese momento se conmueve una vez, se conmueve dos veces. Yo quería resaltar esa parte para que tú sepas que Jesús se identifica con tu dolor. Él no es indiferente a tu dolor ni a mi dolor, sino que Él está muy presente a lo que nosotros estamos viviendo, lo que estamos pasando, ¿no? Hay algunos que todavía no hemos perdido ningún familiar, démosle gracias a Dios. Hay otros que sí han perdido o hemos perdido un familiar durante ese tiempo, démosle gracias también a Dios, porque si es que se fue con Él, qué bueno, ¿verdad? Que esté en un lugar donde no hay dolor, no hay llanto, y que más bien Dios nos pueda dar a nosotros la fortaleza para seguir hacia adelante. Y vamos a continuar leyendo lo que te estoy explicando en esta noche. Nuevamente muy conmovido, Jesús fue al sepulcro. Era una cueva cerrada con una piedra. Él dijo, quiten la piedra. Présteme, esta parte me encanta porque yo le pedí a Dios, Señor, dame una palabra. Porque había escuchado la palabra desde temprano. Estaba tratando de meterme más alimento espiritual de la palabra para poder nutrirme y poder también dar a la gente de lo que Dios me da. Y justamente le decía, Señor, muéstrame qué cosa que quieres es que yo le diga a tu pueblo, a tus hijos, que estoy seguro que ellos también están orando, están buscando a través de las Santas Escrituras también tu palabra. Y para muchos esto es una confirmación de lo que Dios les viene hablando a través de su palabra. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Es de que Jesús, al ver la roca, le dijo a ellos que quitaran la roca. O sea, Lázaro estaba ya muerto. Y Jesús dijo, saquen la piedra, saquen la roca. Y esa roca pesaba un montón, no cualquiera podía mover esa roca. Tenían que usarla a la fuerza varias personas. Entonces, era algo ilógico, como cuando le dijo a Pedro que caminara por encima del agua, era algo ilógico que le dijeran que moviera esa piedra porque Lázaro estaba ahí y hace tiempo, hace ya 4 días que había muerto. Pero les dijo a ellos, les habló a través de su palabra, de su voz, y le dijo, muevan la roca. Y vamos a ver cuál fue la reacción de María frente a esta situación. Quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, dijo, Señor, ya huele mal, porque murió hace 4 días. Señor, huele mal, está descompuesto. Ya está mal, mi hermano. O sea, mi hermano ya, demasiado tarde. No tiene razón de ser, no tiene lógica que tú nos digas que movamos la piedra. Y yo no he querido poner el versículo, pero Jesús le dijo, ¿no te he dicho, Marta, que si tú crees verás la gloria de Dios? Si tú crees a mi voz, si tú crees a mis palabras, si tú crees en que yo lo puedo hacer, verás la gloria de mi Padre Dios en tu vida. Le dijo eso a Marta, como diciéndole, sé que estás razonando, sé que no tiene lógica esto, pero te vengo a decir que lo que voy a hacer o lo que mi Padre va a hacer va a romper la lógica y va a romper la razón. Te animo a que creas para que veas la gloria de Dios. Le dijo en otras palabras a Marta, te animo a que creas y que al creer puedas ver la gloria de Dios. Es lo que Dios te dice a ti y me dice a mí, que creamos para poder ver qué cosa, la gloria de Dios. Que creamos a qué, a su voz, a sus mandamientos, a su palabra. Cuando una persona cree y le dice Jesús, ven, esa persona va. Jesús le dice, predica, esa persona predica. Jesús le dice, impón las manos sobre los enfermos, ora por los enfermos. Esa persona ora por los enfermos, impone la mano sobre los enfermos. ¿Me estás entendiendo? Porque Jesús está hablando, Jesús está mandando, Jesús está diciendo y la gente lo está haciendo. Y al hacerlo, está diciéndole, Señor, yo te creo a tu voz. Creo a lo que tú me estás diciendo. Creo que si tú me dices que lo haga, tengo todo tu respaldo. Pero si tú no me dices algo, tú no me mandas a hacer algo, entonces, Señor, no hay sentido si es que tú no me has mandado a hacer algo.
o si es que simplemente hago algo creyendo, aunque tú no me digas, creyendo de que tú me respaldas en lo que yo hago. Hay gente que se lanza a negocios y la Biblia no dice, láncense a hacer negocios. No dice la Biblia. La Biblia dice que Dios nos ha dado la habilidad para hacer las riquezas, para hacer negocios, y está bien. Pero una persona se lanza a hacer una innovación, se lanza a hacer un negocio, está creyendo que tiene el respaldo, Dios está creyendo que está dando un paso de fe, y a Dios le agrada esa fe. Pero también a Dios le agrada cuando Él dice algo, cuando Él ordena algo, cuando Él manda algo, y esa persona a través de esa fe se mueve en obediencia, y Dios dice, me gusta esa fe porque tiene el respaldo, mi palabra, mi mandato, que le estoy diciendo que vaya y que honre a su padre y a su madre, que vaya y que perdone a sus enemigos, que vaya y que ore por sus enemigos, y que ame a sus enemigos, y que ore por los enfermos, y que vea, que sea el buen samaritano, que ayude a la gente que necesita. O sea, estoy hablando, estoy diciendo y está haciendo. Entonces podemos darnos cuenta que esa persona está haciendo lo que el Señor dice que se haga. Entonces Jesús le dice a Marta, ¿no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios? Porque ella dijo, no Señor, mi hermano ya apesta, mi hermano ya está descompuesto. Entonces cuando Jesús le da ánimo, porque Jesús te da ánimo, en esta noche te está dando ánimo para que rompas la lógica, para rompas el razonamiento. Los médicos pueden decir una cosa, la ciencia puede decir una cosa, y yo respeto mucho a los médicos y respeto mucho a la ciencia, pero Dios puede romper cualquier tipo de principios, puede romper cualquier tipo de ciencia, principios en cuanto a la ciencia, que dicen 2 más 2 son 4, Él puede romper y Él puede glorificarse en medio de algo que no tenga razón de ser. Y vamos a continuar leyendo qué fue lo que aconteció después de esta porción de la palabra. Juan capítulo 11, versículos 41 al 42. Entonces quitaron la piedra. Jesús miró hacia arriba y dijo, Padre, te agradezco porque me has escuchado. Quiero detenerme un ratito aquí. Entonces luego que Jesús habla nuevamente y le dice, Marta, hazlo. Ella mira seguramente a la gente que estaba con dolor y dice, muevan la piedra, me imagino. Entonces empiezan a empujar la piedra y la llegan a mover no sé cuántos hombres. Pero escúchame, Jesús estaba conmovido. Jesús amaba a Lázaro, Jesús amaba a Marta, Jesús amaba a María, Jesús amaba a toda esa multitud de gente. Jesús te ama, me ama, claro que sí. Pero el hecho que nos vea llorando, el hecho que nos vea triste, no va a hacer que la piedra se mueva. Vuelvo a repetir esto. Jesús nos ama a todos. Jesús ama a Marta, Jesús ama a Lázaro, que es el que está muerto. Jesús ama a María y ama a toda la gente que está ahí. Podemos llorar, Jesús puede llorar con nosotros. Pero Jesús nos va a dar una orden y nos va a decir, mueve la piedra. En otras palabras, Jesús no se mueve por sentimientos y emociones. Jesús se mueve a través de nuestra fe. El poder de Dios se mueve a través de nuestra fe, a través de nuestra obediencia. Por eso Jesús le dijo, muevan la piedra. Y ellos, ¿qué tuvieron que hacer? Mover la piedra. Y el mover la piedra significa, yo te creo, le creo a tu voz, le creo a tu palabra, le creo a lo que tú me estás diciendo. Es importante que entendamos esto, que nosotros somos responsables de mover la piedra. No es el Señor quien tiene que mover la piedra. No es nuestras lágrimas que van a mover la mano del Señor. Va a ser nuestro mover la piedra. Va a ser nuestra obediencia a lo que Él dice que nosotros tenemos que hacer. ¿Sí me están entendiendo? Ahora sí vamos a volver a retomar este versículo que es poderosísimo. Lo encontramos nuevamente, por favor, todos juntos a la pantalla. Juan 11, 41, 42. Entonces quitaron la piedra. Jesús miró hacia arriba y dijo, Padre, te agradezco porque me has escuchado, que sé que siempre me escuchas, pero lo digo por toda la gente que está alrededor. Así creerán que tú me has enviado. ¿Qué era lo que Jesús estaba haciendo? Jesús estaba intercediendo. Jesús estaba dándole gracias a Dios Padre y Jesús estaba intercediendo por la gente para que la gente pudiera ver que Dios Padre era quien había enviado al Hijo Jesús.
Ellos escucharon que Jesús estaba hablando con su Padre, está hablando con Dios Padre. Gracias te doy, Padre, porque siempre me escuchas. Pero lo dije para que ellos supieran que tú me has enviado a mí, Señor Padre Todopoderoso. Entonces la Biblia narra y dice que el Señor dice: Lázaro, sal de ahí, sal fuera. Luego que ellos movieron la piedra. Mira, viene el mandato de Jesús, la palabra de Jesús: muevan la piedra. Jesús está triste, luego dice: muevan la piedra, ¿verdad? Vemos esa segunda parte. Y luego Jesús intercede por la gente que está ahí. Jesús tiene una oración con Dios Padre por la gente que está ahí. ¿Estamos claros en eso? Entonces podemos darnos cuenta que primero, el Señor tiene compasión. Segundo, el Señor espera que nosotros nos movamos en base a nuestra fe y obediencia. Y tercero, podemos darnos cuenta que la gente se sorprende al ver a Jesús hablando con su Padre. Y luego vemos la gloria de Dios. Lázaro, sal fuera. Nuevamente Jesús hablando y declarando con su voz en alto la palabra que tenía poder de su boca. Y se levantó Lázaro, de entre los muertos. Algo sobrenatural, algo increíble que viene después de nosotros mover la piedra, después de que la gente movió la piedra. Pues Jesús puede estar triste, pero no quiere decir que no. Repito esto para que nos tenga claro. Ay, Señor, haz esto. Nosotros tenemos que hacer algo. Señor, sana a mi familiar del COVID, Señor. Sana a este familiar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a tenerlo solamente con paracetamol? ¿O vas a buscar, vas a orar y vas a decir: Señor, ¿cuál es el medicamento, Señor? Vas a prepararte antes para poder darle el medicamento que necesita para que se pueda sanar. Vas a buscar de qué manera puedes fortalecer su sistema inmunológico. Tienes que saber, tienes que entender, tienes que accionar, mover la piedra para que Dios pueda mover su gloria. No es solamente Señor, Señor, no es, sí, es orar, es clamar, llorar, sí, todo lo que tú quieras. Pero Jesús y Dios nos van a decir siempre: mueve la piedra, camina encima del agua. Esa parte nos corresponde a nosotros. Y vamos a continuar, por favor, hacia adelante. Romanos capítulo 8:34. Esto no tiene nada que ver con lo que te estoy hablando acerca de Lázaro, pero quiero que prestes mucha atención lo que dice la palabra. ¿Quién va a condenarnos? Romanos 8:34. ¿Quién va a condenarnos? Cristo fue quien murió por nosotros y además resucitó. Ahora Cristo está sentado a la derecha de Dios y está rogando por nosotros. Qué lindo poder saber que Cristo está rogando por nosotros. Vemos aquí que el Señor, cuando está con Lázaro, está orando por la gente, está hablando de la gente y ahorita está rogando por nosotros. ¿Por qué está rogando Jesús? Por nuestra fe, por nuestra obediencia. Cuando ve Jesús que nosotros hacemos algo por fe, algo por obediencia a su palabra, a sus mandamientos, entonces Él ruega por nosotros. Lo vemos aquí. Si la gente no movía la piedra, nada pasaba. El mover la piedra significa obediencia en fe a su palabra. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estamos haciendo? De acuerdo a lo que Jesús viene hablando en este tiempo. ¿Estamos moviendo la piedra? ¿Estamos obedeciendo lo que Él nos dice para que Él pueda rogar por nosotros? Vemos aquí a un Jesús que ruega porque la gente se mueve en fe. Yo entendí esto y Dios me mostraba esto. Jesús ruega por aquellos que tienen fe, por aquellos que se mueven conforme a su palabra, por aquellos que se lanzan en fe a un negocio, que se lanzan en fe a creer que Dios va a sanar a ese familiar, que se lanzan en fe a orar por los enfermos, que se lanzan en fe a ir afuera de los hospitales, que se lanzan en fe a hacer cosas locas para Dios. Jesús está rogando por ellos. ¿Por qué? Porque tienen fe. Y la fe es la que agrada a Dios. ¿Estamos claros en eso? Entonces, familia, esto es algo que Dios venía mostrando y revelándome el corazón. Desde muy temprano venía orando y Señor, siempre estoy orando. Señor, ayúdame, guíame. No es fácil pararse aquí y cada miércoles y domingo que realmente tener la responsabilidad, porque es una responsabilidad, quiero que sepas. Ser un instrumento de Dios para llegar a tu corazón, para llegar a tu vida. Es una gran responsabilidad.
Porque yo quiero estar conectado con Dios. Yo no quiero venir a darte una palabra que me pareció a mí. Hay gente que dirá, no, el pastor sigue hablando de lo mismo y aquí cambie de tema. Pues Dios me viene diciendo que hable de lo que tengo que hablar durante hace semanas y lo tengo que seguir haciendo. No estoy para agradar a los hombres, estoy para agradar a mi Señor. Y Él sí, Él quiere que nosotros hagamos lo que su palabra dice que debemos de hacer. Mover la piedra, caminar por encima del agua. Todo lo que Él ha venido diciendo, ama a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Él viene diciéndolo. Él dice, acciona para que yo pueda interceder por ti. Le conmueve al Señor le conmueve la fe de la gente. Jesús lloraba por la gente, Jesús estaba triste por esta gente, pero Jesús derramó y desató de su poder cuando la gente accionó, cuando la gente se movió. Repito esto, nada hubiese pasado si es que ellos no hacían el mover su piedra, no, nada pasaba. Y muchas cosas no van a pasar en tu vida, en mi vida, si no damos un paso de fe, si no damos un paso de obediencia. Tú y yo debemos demostrarle a Él cuánto le creemos a su palabra, cuánto le creemos a su voz, para que Él pueda hacerlo grandioso y podamos ver la gloria de Dios. Pero mientras estemos solamente pidiendo, y solamente llorando y pidiendo, y no estemos accionando, entonces ¿cómo vamos a poder conmover? Porque lo que le agrada a Dios no es que lloremos. Sí, Él se entristece como acabamos de poder verlo, pero a Él lo que le agrada es que nosotros accionemos, que nosotros obedezcamos, que nosotros nos lancemos por fe. Eso es lo que le agrada a Dios. Eso es lo que quiero que entiendas, y yo tengo que entender lo que el Señor viene hablando a través de su palabra en este día y durante este tiempo. Vamos a continuar, por favor, en la pantalla. Juan capítulo 11, versículo 44. El hombre que había estado muerto salió. Sus manos y pies estaban todavía atados con vendas y su cara estaba envuelta en un lienzo. Jesús le dijo a la gente, desátenlo y déjenlo ir. Cuando Lázaro resucita, el hombre no sale sin ser, porque en aquel entonces se vendaba a los muertos. Él estaba atado, como una momia. Entonces, ¿qué le dijo a la gente? Ahora desátenlo y déjenlo ir. ¿Por qué Jesús no movió la piedra? ¿Por qué Jesús no hizo el milagro completo y lo desató? ¿Por qué? ¿Te has puesto a pensar por qué? Porque Jesús siempre esperaba que la gente, que tú y yo, y que la gente de ese entonces hiciera algo. Se movieran por fe. Estoy seguro que muchos estarían muriendo de miedo. ¿Tú te imaginas? Yo he visto, Dios mío, he visto alguna vez he visto cámara escondida, donde se ve que hay un cajón en la calle. Y de repente hay una señora que, claro, está contratada, ¡ay, se murió! No sé qué cosa. Y se acerca alguien y como que le quiere ayudar a la señora a mover el cajón. Y ¡Juan! Se levanta el muerto. ¿Cómo sale corriendo la gente? Dios mío, le contaba a mi esposa que vi una escena donde se veía a una persona que corría, que tenía un problema en su piernecita, pero que corría de una manera muy graciosa. Que en el momento de que vio que el muerto se levanta, todo el mundo corría. Y yo me imagino a Lázaro que había resucitado recién. Estoy seguro que muchos tenían miedo. ¿O tú no tendrías miedo de acercarte a un muerto? Que se levante de un ataúd, que se levante de la tierra, que tú lo veas como un trill, como Michael Jackson cuando se levantaba. ¿Acaso no tendrías miedo? Entonces Jesús dice, con todo y miedo. Porque seguramente que tenían miedo cuando salió Lázaro como una momia. Claro que tuvieron miedo. Pero por encima del miedo que ellos tenían, Jesús les dijo, ahora, movieron la piedra, ahora desátenlo, ahora déjenlo libre. Entonces quiere decir que Jesús ordena, hace el milagro y sigue ordenando. Muévete en fe, yo voy a hacer el milagro, síguete moviendo en fe. Sigue provocando a que yo pueda seguir haciendo grandes cosas en tu vida. A través de tu obediencia, a través de la fe. Y quiero terminar con esta última cita de la palabra de Dios. Vamos a ir en la parte de la pantalla. Lo que vine hablando desde el comienzo de la enseñanza. Mateo 14, versículo 29. Jesús le dijo, ven, Pedro. Salió del bote, caminó sobre el agua y fue a donde estaba Jesús.
Pedro, ven. Pedro obediente caminó sobre el agua por la fe en la palabra, en la voz de Jesús. Dime tú si no había riesgo para caminar por encima del agua en la noche. Dime tú si no hay riesgo en hacer las cosas locas que estamos haciendo, de salir fuera de los hospitales y orar por la gente. En este tiempo de pandemia, donde podemos ver los casos, ya no hay camas UCI, ¿verdad? Y tantas cosas, pero es una locura hacerlo. Pero por la palabra de Jesús que dice, vayan y prediquen el evangelio, porque Jesús dice, denle de beber al sediento, denle de comer al hambriento, porque Jesús dice, ¿verdad? Oren por los enfermos, ¿verdad? Lo hacemos. Porque por encima de lo natural está lo sobrenatural de Dios. Si el Señor me dijera, ojo, si hay alguien con COVID-19, o hay alguien, un familiar que tenga COVID, a uno que tenga dentro y su familia está afuera, posiblemente que tenga COVID, entonces no te acerques, no le prediques. Pero Jesús nunca dijo eso. Jesús se acercaba a los leprosos, que era una enfermedad mortal en aquel tiempo y terrible. Pero él oraba por la gente y sus discípulos también estaban cerca de los leprosos. Entonces, familia, lo que el Señor nos dice, eso debemos hacer. Nuestra fe a su voz se manifiesta a través de nuestras acciones, de nuestra obediencia. Quiero darle gracias a Dios por cada persona que se conectó en esta noche. Gracias le doy a Dios por cada persona nueva también que fue invitada y que ha podido recibir este mensaje que viene de la palabra de Dios, que viene del corazón de Jesús para ti. Es importante que sepas, tú invitado que vienes que te conectas por primera vez, es que es a través de nuestra fe que agradamos a Dios. Podemos llorar, Dios llora con nosotros, pero algo que va a mover su mano de acuerdo a lo que estamos viendo es nuestra fe. Y la fe es algo loca, que no tiene sentido. Es algo loco, que no hay razón para poder hacerlo. Eso se llama fe en un Dios todopoderoso. Yo te animo a que ores conmigo, por favor, tú que te conectas por primera vez, a que hagas esta oración con Dios Padre a través de tu fe. Porque con fe le agradas a Él. Yo te invito a que repitas esta oración. Yo te voy a guiar a hacerla. Repite después de mí con la fe que tienes en el Hijo de Dios, en la fe que tienes en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos. Señor Jesús, en esta noche quiero darte gracias por tu bendita palabra. Hoy he entendido que a través de mi fe yo te agrado. Por eso, a través de mi fe, te pido perdón por todos mis pecados. Sé que te he fallado, que soy un rebelde, he sido un rebelde a tu palabra, he sido un rebelde ante ti. Te pido perdón. Lávame con tu sangre preciosa. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te declaro mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.